Muchas gracias, no sé si me oye bien, ¿se me oye bien? Sí. Muchas gracias por venir a esta mesa de cómo cambió Internet la manera de producir las cosas. Creo que lo vamos a enlazar con la ponencia anterior, que era muy interesante el debate que establecíais y efectivamente hay un cambio de canal, hay un cambio de paradigma, creo que en el consumo de los contenidos digitales, se abren nuevas vías, hay un panorama en el que no se generan realmente contenidos nativos, ¿no? Lo veíamos con los actores y ahora hay un modelo que es fast content, fast users, ¿no? O sea, los usuarios tienen un periodo muy breve para consumir historias en su tiempo libre, entonces necesitan contenidos de calidad, pero muy breves, ¿no? Entonces, viendo un poco este cambio y el context frente al marketing, ¿no? Frente al content, la métrica nos ayuda a ver qué es lo que está haciendo Netflix y otras plataformas, a ver hacia dónde dirigimos los contenidos para que sean más dirigidos, ¿no? Entonces, aquí en esta mesa tenemos a gente que sabe mucho de eso. Empezamos por mi izquierda, está Alfonso de Portocabo, que ha generado muchísimo contenido, Carla Rogel de MediaPro Labs para potenciar el talento y asesoramiento de nuevos proyectos, a Mafalda González y Alberto de Fluxer y Alberto Fernández de Televisión Española, ¿no? De generación de contenido de Televisión Española. Entonces, empezamos por Alberto, ¿no? Creo que tenemos aquí... Creo que sí. Algo tuyo. Ah, no, eso es lo de Mafalda. A lo mejor empiezas tú, ¿eh? Es que este es un vídeo aparte que tengo descargado. Yo tengo una presentación también. ¿Cómo? Pero como queráis, ¿eh? Sí. Si aparece primero lo mío, empiezo yo, me da igual. Como veáis vosotros. Bueno, yo creo que mientras cargamos el vídeo, que lanza ahí preguntas al aire, ¿no? No sé si realmente la gente tiene claro la diferencia que hay entre transmedia, crossmedia... Ostras, empieza fuerte, ¿no? Branding content... Está a 1 de la mañana, que va a tomar el café, me cuentas esto... Bueno, ya empezamos con retraso, media hora, yo creo que ha tenido tiempo de espabilar. De función del evento doy una respuesta distinta. Esta es la tuya, ¿no? Esa es la mía, sí. Corre, ya salió la tuya. Venga, ya, vamos a empezar. Bueno, a ver, lo de transmedia, crossmedia... Es decir, al final... Se dice esto de que el contenido es el rey, que es una frase hecha, pero sí que es verdad que el problema del concepto de transmedia muchas veces es que está pensado en un contexto en el que un medio es hegemónico, en este caso, por ejemplo, la televisión, y el resto actúa como amplificadores de ese medio. De tal manera que lo que está en ese alrededor de ese storytelling, de ese universo transmedia, pues es como lo que le complementa y lo enriquece, siempre partiendo de una narración que es la principal, ¿no? Por así decirlo. Eso yo lo he explicado muchas veces con el transmedia al Ministerio del Tiempo, que en otra de mis vidas pasadas digitales estuve implicado en ello. Pero claro, yo creo que ahora, en 2019, es complicado hablar de transmedia en ese sentido, porque realmente el modelo de consumo se ha fragmentado tanto y hay tantas formas distintas de consumir en tantas pantallas distintas y de tal manera distinta que el transmedia como tal es todo y es nada a la vez, porque al final los contenidos pueden tener una existencia por sí mismos o dentro de un universo, pero lo importante es encontrar a esa persona que en ese momento concreto quiere consumir ese contenido y saca algo positivo de él. Y eso, efectivamente, cada vez es más probable que se haga en distintas pantallas, plataformas y momentos que no tienen que ver con sentarse delante de un televisor a 1 hora, ¿no? En prime time. Sabiendo que ese es un modelo de consumo que también existe y que es mayoritario probablemente hoy en día y que mueve mucha publicidad y todo eso, ¿no? Pero que realmente... No sé por qué me he metido en este jardín, pero bueno. Cuando se dice que la televisión, que después de todo lo que hemos dicho que la televisión va a morir, la televisión revive, es que creo que es un concepto un poco engañoso, porque no estamos hablando de televisión, estamos hablando de contenidos audiovisuales que se reproducen en diferentes plataformas, pero el hecho mismo de que al final acabe en una televisión no significa que sea televisión tal como hemos conocido la televisión, como un elemento masivo, generalista de consumo global, ¿no? Entonces, estamos en una atomización de contenidos que pueden verse en televisión o que tienen un espíritu más o menos mayoritario, pero no es que la televisión haya revivido de alguna manera, sino simplemente que los contenidos visuales han mutado y empiezan a establecerse formas de producción y de consumo fuera de lo convencional que empiezan a llegar a públicos más amplios, ¿no? Que es lo que estamos viendo, por ejemplo, con toda la eclosión de las plataformas tipo Netflix, etc. Pero bueno, yo no venía a hablar de esto, realmente. Pero empiezo.
Bueno, yo vengo a hablar de un libro mucho más pequeño, que es la plataforma digital Place, que lanzamos hace 1 año y medio, dentro de Televisión Española. Y bueno, lo he titulado así porque me gusta Leonard Cohen y me parece que está bien. Es un canal digital que trata de cambiar el sistema de RTV desde dentro, en el sentido de la canción esta de Facebook Take Manhattan. Sí que es verdad que también, si conocéis la canción, era porque llevamos no 20 años de aburrimiento, pero unos cuantos intentando cambiar precisamente alrededor de todo esto que hablamos del transmedia, ¿no? Bien, ¿qué hemos conseguido en este año? Digamos que ahora, esta es una presentación que hago intentando esquivar un poco la teletienda, entonces esto lo quiero pasar rápido. Hemos estrenado 10 web series en el último año. Aquí, el año pasado estuvimos preestrenando El Punto Frío y desde entonces, efectivamente, creo que son 10 web series. La última, Antes de Perder, que de hecho la estrenamos aquí hace un mes y para nosotros es un hallazgo el hecho de tener la capacidad de producir casi una web serie al mes, teniendo en cuenta que venimos de un equipo solo digital que no tenía experiencia previa en la producción ejecutiva de contenidos, ni mucho menos a ese ritmo, ¿no? Luego también, como parte de este canal un poco transmedia de Televisión Española, hemos hecho contenido alrededor de estos grandes eventos, como por ejemplo los Premios Goyas o la Nochevieja, que nos ha permitido un poco reinventarlo a través de las diferentes pantallas y contenidos nativos. Y también, efectivamente, hemos conseguido más o menos tener una audiencia que nos sigue. Justo este mes hemos hecho récord en YouTube y en Plays, el mes de marzo, y efectivamente también como un contenido de long tail, es decir, no solamente una vez que te vas haciendo catálogo, lo bueno es que hay gente que va descubriendo tu contenido y el ejemplo es esta TV Movie Si Fueras Tú, que sigue siendo un contenido muy consumido, sobre todo en Latinoamérica, que acumula más de 8 millones de visualizaciones, ¿no? ¿Y en qué no hemos conseguido? Bueno, pues esto es un poco que creo que es una cosa que es importante a la hora de cuando hablamos de digital y es que vivimos en un ecosistema que cambia mucho, ¿no? y que realmente hay una transformación constante y lo que era un paradigma hace un año, hace 6 meses no es tanto y ahora no lo es, ¿no? Por ejemplo, me refiero a todo lo que tenga que ver con el poner las cosas en las plataformas terceras, es decir, para conseguir llegar a un público joven tenéis que estar poniendo contenido constantemente nativo, libre, en Instagram, en Facebook, etcétera, en Facebook no, que está muriéndose, perdón, en YouTube, etcétera. Entonces, la cosa es que eso, que puede ser cierto en un momento dado, genera otro tipo de debates que obviamente nosotros como productores o como canales no nos lo hemos planteado en un primer momento, ¿no? Por un lado, el hecho mismo de que que estés produciendo contenido libremente para otras plataformas significa que esas plataformas tienen los datos de esos usuarios tuyos, porque están dentro de su plataforma. Es decir, tú no tienes un conocimiento directo, sino lo haces a través de la gente que se loga en esas plataformas. Y en segundo lugar, y también más importante, que se pierde la identidad de lo que tú eres, porque en realidad la gente se mete en YouTube y busca tal vídeo de tal creador que da la casualidad que está en Place, pero no termina de enterarse de lo que es Place, sino que simplemente tú eres un intermediario que paga la factura a fin de mes de, yo qué sé, David Sáenz, ¿no? Que no está todavía por aquí, pues eso. Entonces, pero realmente tú no existes, estás produciendo algo que te da una audiencia, pero nadie sabe que existes como tal, ¿no? Entonces, sí que es importante que, aunque obviamente es necesario llegar a esos canales y estar ahí libremente, necesitas también que haya gente que termina yendo a tu plataforma, de que se registre como usuario, que sepas cómo se comporta, que tengas un feedback de todo eso, ¿no? Y esto que tenemos aquí, de qué queremos de ser de mayores, no lo tenemos claro. ¿Qué ha pasado con ese tema? Pues realmente, claro, cuando nosotros empezamos a hacer un canal digital de RTV, teníamos el problema de que hay que cubrir un target un poco amplio, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la media de los canales de TRTV está entre los 60 y 65 años y Clan está en torno a los 10, pues imagínate, ¿no? Entonces, realmente era complicado segmentar. ¿Qué haces? ¿Vas por el público millennial, como estas plataformas, o vas un poco más a un público un poquito más adultizado, que tampoco está ya en otros canales alternativos como la 2? Entonces, digamos que hemos intentado tocar diferentes palos, desde el público más próximo a Clan hasta el público más próximo a la 2, desde una liga de eSports a una web serie de reencuentros de compañeros de 20 años después, que obviamente eso te invalida para hacer una comunidad más o menos fiel, porque al final, aunque todos están fuera de Televisión Española, sus gustos y aspiraciones son muy diversas, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí nos hemos hecho una reflexión para 2019-2020 que es importante intentarlo al menos como guía, ¿no? Por un lado, en el tema de ser disruptivo, es importante también en este tema
hay una sobredosis de contenido, es decir, todo el mundo produce contenido, hay series de todo tipo, web series de todo tipo, contenido nativo digital de todo tipo, y es importante conseguir hablar de algo antes que el resto y detectar lo que la gente está esperando o quiere ver, que no repita modelos que ya existen, porque efectivamente eso hace que no te vayan a tener muy en cuenta, ¿no? La segunda cosa es como servicio público, que es obviamente un reto que tenemos, que es dar voz y medios y voto a nuevos creadores que están empezando y que puedan tener el apoyo de una radio televisión pública para crecer, más allá de la obsesión del clic y todo eso. Y bueno, experiencias como las que hacen ellos en Media Pro Labs, siendo una empresa privada, me parece súper loable, porque realmente el apostar de esa manera por la innovación y por los jóvenes creadores, desinteresadamente, entre comillas, pues me parece que es un camino que se debe recorrer. Ser único, que es importante, la distribución. Una cosa buena que tiene hacer un canal digital es que no estás constreñido por la parrilla y por estar a una hora o por emitir a una hora, ¿no? o por darlo todo sobre una sola plataforma. La distribución en digital te da tantas opciones como tú quieras. Puedes hacer una serie interactiva, puedes hacer una serie en directo, puedes hacer una serie que empiece en una plataforma y termine en otra, puedes intentar reproducir la manera de que en un día una persona se comporta en sus redes sociales y convertirlo en una narración a partir de ahí. Todo se puede hacer siempre y cuando sea orgánico, es decir, que forme parte del consumo o la vida en redes o en nuestra vida digital natural, ¿no? A veces, pasaba muchas veces cuando se hacían algunas series transmedia de este tipo, que se hacían como juegos de escuadra y cartabón con 1000 millones de separatas y de plataformas y de tal, que dice, bueno, pero esto realmente ¿quién lo va a ver y quién lo hace? ¿Hay un usuario real para esto o simplemente te da para una charla en algún sitio? No estoy hablando de mí. Entonces, realmente hay que intentar ir precisamente a eso, ¿no? Y para nosotros sí que ha sido productivo en este año, porque sí que hemos conseguido algo de eso en este tema, ¿no? Y obviamente lo de ser relevante es más o menos va relacionado con ser disruptivo y no. ¿Por qué? Pues porque un problema que es específico de un medio de comunicación público es la relevancia social. Y hay un problema con todo eso, que no afecta solamente a lo digital, aunque en lo digital se produce un efecto de amplificación. Y es que, digamos que todos queremos que lo público sea un espejo de nuestras creencias y valores particulares, y cuando abre un debate o es controvertido de alguna manera, en un sentido ideológico u otro, se genera una polémica por el tema de con mis impuestos yo no pago que se diga o se haga esto, o se diga o se haga lo otro. El problema fundamental, y es un problema que viene derivado probablemente de esta última década amplificado, que cuando hablamos de comunidades, hablamos de gente que en muchísimos casos creen y piensan lo mismo y se autorrefuerzan entre ellos. Creo que es el principal efecto perverso que ha tenido la irrupción de redes sociales, el que más allá de un debate lo que hay es un refuerzo de prejuicios anteriores. Y creo que en parte el tema de la fake news va un poco de eso. En el caso de las televisiones públicas es más complicado todavía en el mundo digital, porque claro, si hay una serie de comunidades que se enfrentan o que tienen conceptos muy distintos de lo que es adecuado o no, es más difícil adoptar el riesgo de contar algo que pueda generar una controversia o una polémica, ¿no? Hace una semana estaba hablando con el chico que hizo la versión francesa de Scam, que la hace la televisión pública francesa, y me contaba que, claro, ellos tenían un problema fundamental en la adaptación del formato noruego al formato francés, y es la existencia de un personaje que tuviera velo. Porque para ellos en Francia no es un tema que se pueda debatir de una manera abierta o que se pueda exponer de una manera abierta en una televisión pública, porque las posiciones que hay son tan encontradas en un sentido u otro que al final distorsiona todo el contenido, y todo el contenido va de eso, aunque realmente es una parte más de ese contenido, ¿no? Y es una parte que también nos tiene que hacer reflexionar tanto a la gente que hacemos televisión pública como a la gente que lo consume, para ver un poco hasta qué punto somos nosotros tolerantes con la gente que no piensa como nosotros, ¿no? Bueno, eso es un pequeño resumen de los retos que hay a nivel de que la gente se entere un poco de lo que hacemos. Hay un tema fundamental, y es que las televisiones a día de hoy no están acostumbradas a competir en una liga tipo Netflix de marketing de contenidos muy agresivos, de campañas de contenidos muy bien pensadas y muy bien targetizadas
para público de probablemente 30-45 en muchos casos, pero que realmente responde muy bien a esas campañas. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que hace Netflix con sus campañas de series, que utilizan, por ejemplo, yo que sé, a Leticia Sabater o a Paco Lobatón, ese tipo de cosas que al final, curiosamente, es una cosa que forma parte de nuestro ADN como televisión española, de nuestro archivo. Netflix lo utiliza en su favor para promocionar sus series, mientras que nosotros seguimos con la habitual herramienta. Se me ha ocurrido hacer una cosa muy original, que es una alfombra roja en Callao. Entonces, esto es una cosa que requiere un planteamiento global, no solamente a nivel de marketing digital. Es decir, a nivel global, obviamente, tenemos que empezar a contar los contenidos que tenemos en televisión y, obviamente, en una plataforma como Place de manera distinta. Y por eso, como nosotros no tenemos esas herramientas, nos ha obligado a ser más creativos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos dos ejemplos que a mí me parece interesante. Uno, lo que hicimos en los Goya con Ignatius, que al final es una campaña que empieza como una campaña casi de apoyo a Ignatius en sus cuentas particulares para que vaya a los Goya, que está obviamente guionizada y acaba en una cobertura para Place y en un falso documental de cómo se consiguieron colar los Goya, ¿no? De tal manera que un evento que aparece o que empieza en una cuenta de una red social de un influencer o un humorista acaba convirtiéndose en su irrupción en la gala de los Goya de la 1 en prime time, pero siempre siguiendo el camino de cómo vamos haciendo esos hitos a través de las diferentes plataformas. Igualmente aquí también, en el caso del producto que hicimos Una noche vieja inolvidable, que hicimos con la gente de Boomerang, pues era precisamente hacer una parodia de otra cosa que hemos hecho otros años anteriores, que es la Nochevieja bebida por unos influencers que se comen las uvas, y lo convertimos en una serie de terror, sin que la gente que lo sigue lo supiera, ¿no? Entonces, eso generó un efecto mucho más potente. Sobre el tema de la interacción con la audiencia, otra cosa que hemos aprendido, que obviamente es fundamental, es que la generación Z, Y o lo que sea, no es un grupo monolítico, sino que son fundamentalmente micro-targets que en muchos casos se comunican entre ellos, pero que tienen gustos e incluso a veces hábitos distintos de consumo, ¿no? Sí que es verdad que hay cosas que son comunes. Por un lado, el tema del consumo, que ya lo sabéis todos, un poco esto del binge-watching y el hecho de que la gente está acostumbrada a consumir las cosas cuando quiere, como quiere y a veces de una manera compulsiva. Y, por otro lado, el tema de que esto lo habéis hablado antes, los actores y la gente que aparece en estos productos tienen una vida social en sus redes que se convierte en un complemento, a veces voluntario, a veces involuntario, a veces pagado por una marca, a veces por puro egolatrismo de lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una serie de debates que obviamente tienes que tener muy presentes. Es decir, por un lado, tienes que elegir un modelo de distribución que sea coherente con tu contenido. Es decir, si lo coherente es que se vea todo de una vez porque es una serie que básicamente requiere un consumo pasivo por tu parte, pues está bien que sea así. Si creemos que tiene un consumo semanal porque creemos que entre semana y semana hay una historia que puede ir creciendo fuera del capítulo convencional, puede tener sentido, o bien un modelo puramente nativo, como esto que decía de la Nochevieja, es decir, empieza en una red social y termina en una red social porque realmente está hecho usando, por ejemplo, en el caso de Instagram, las ventajas o inconvenientes del vídeo vertical o de la narración a través de stories, ¿no? Las líneas transversales de contenido de stories me parece muy interesante. Realmente, dado que hay tal atomización de contenidos, lo importante para nosotros, después de aprender de estos errores, es que los contenidos sean coherentes entre ellos, ¿no? Es decir, no puede ser que nosotros, que lo digo como autocrítica, hiciéramos una serie, por ejemplo, con la gente de Globo, que se llama Girl Power, que pone en valor toda la labor de jóvenes creadoras, empresarias, etcétera, y el contexto que tienen, y a las 3 semanas estrenamos una webserie en la que el papel de la mujer no era demasiado adecuado, ¿no? Realmente es importante que todas las cosas que hagamos tengan una coherencia de lo que creemos que debe ser el mensaje de nuestro canal. No podemos lanzar mensajes contradictorios entre un producto y otro simplemente por intentar atrapar todas las comunidades. Debería tener una coherencia propia, ¿no? Y también está relacionado con esto del microtargeting, es decir, la generación Z, la Y o todo lo contrario, es decir, tampoco hay que cerrarse a las generaciones. Obviamente puede haber gente que sea mayor de 40 años que pueda estar interesada en tu contenido, si es interesante, aunque lo haga siempre partiendo del lenguaje y de la forma de hablar o de consumir de los jóvenes, ¿no?
Es un poco un repaso de todo esto, de lo que hemos ido estrenando este año, de los últimos cinco estrenos que hemos tenido. Cada uno, como veis, tiene diferentes targets, diferentes referentes y, sobre todo, diferente modelo de distribución, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está pensado así, más o menos afinado. A veces nos hemos equivocado, pero creo que por ahora de los errores hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, antes de perder, lo hablaba antes con Sonia, que curiosamente eso, el hecho de que lo estrenamos todo a la vez en Place ha favorecido que el tráfico dentro de Place se potencie y, sin embargo, sin afectar a que la gente lo vea cada semana en YouTube, ¿no? Y ahora es el vídeo, voy bien de tiempo, ¿no? Más o menos. Sí. Vamos un poquito justos. Ya sabía que no. Es un minutito. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. I got it. Yeah, I want it. I got it. Esa es su verdadera identidad. Superhéroe Cani, incluso cuando muera, mejorará la humanidad. Estaré siempre de tu lado. Y tú caerás bajo la red. Y se ha quedado la mosca. La mosca. Ahora toca vídeo. Pues nada, Mafalda, cuando quieras, mientras cargamos aquí el contenido. Bueno, yo voy a ser mucho más breve porque en realidad estoy como del 90% de acuerdo en absolutamente todo lo que ha dicho Agus, iba a decir, Alberto. Gracias, Emilio. Menos en un par de cosas. La primera, que es una tontería y que ya lo he dicho en otros festivales de Carballo, es que nosotros nunca llamamos webseries a nuestras series porque nos parece que es un concepto que nació en los inicios de la web, ¿no? De cuando tú tenías que crear una web para poner tu serie porque ni siquiera existía la posibilidad de subirla a YouTube. Y nosotros los llamamos series y para nosotros son series igual que lo son las vuestras, las que haga Globo Media en cualquiera de sus canales de distribución y como mucho podríamos hablar de series digitales, pero fíjate que venía yo pensando en el avión que en realidad nosotros queremos ponerle un apellido a nuestras series cuando en realidad parece que las que deberían tener el apellido son las de la tele, porque ahora mismo hay menos series televisivas que series de otras plataformas, ¿no? Entonces, que se pongan ellos el apellido. Lo siguiente que tengo que decir que es que Fluxer es el canal... Ah, ya está aquí, vale. Es el canal de contenido joven de A3 Media y los objetivos son parecidos a los de Play, salvo una cosa, que es que nosotros queremos tener audiencia, queremos ser relevantes y tenemos que ganar dinero. Entonces, es un pequeñito detalle que hace que nosotros no produzcamos tantas series como Play, porque como sabéis, sacar rentabilidad a una ficción en Internet es mucho más complicado que en la televisión. Y eso es un melón que podríamos abrir hablando del branded content, que es otro melonazo increíble. Y bueno, básicamente yo no sé si sabéis qué es Fluxer. Fluxer ahora mismo está puesto aquí con el logo debajo de A3... Ah, va con esto, ¿no? Con el logo de A3 Player, porque nosotros actualmente somos el canal de contenido joven de A3 Media.
Nosotros ahora mismo estamos en nuestra empresa, A3 Media, al mismo nivel que Nova, Neox, Mega, Antena 3, La Sexta y tal. Se nos trata de la misma manera. Estamos integrados en el entramado de A3 Media de la misma manera que todas las áreas de contenidos de la casa. Es decir, nosotros hacemos una serie o un programa de entretenimiento y se lo contamos a la casa de la misma manera que le cuentan al resto de áreas 45 revoluciones o allá abajo. Entramos en el mismo proceso de promoción, tanto con el área de prensa, de marketing, de promociones, de comercial. O sea, se trata de la misma manera y con la misma relevancia. Todos nuestros productos se anuncian tanto en todos nuestros canales digitales como en la televisión. Todas nuestras promos entran en rotación y esto es un paso muy importante para A3 Media porque, a diferencia de otras, me encanta que te voy a usar de sparring todo el rato. Qué bien. A diferencia de lo que ha dicho Alberto, nosotros no... Es un matiz que puede sonar un poco extremo, pero en realidad es un muy pequeño matiz. Nosotros no queremos ir a buscar al público joven, sino que queremos devolver el público joven a A3 Media. Es decir, es ese público que ha dejado de ver la televisión y que obviamente está en un entorno digital, y nosotros, como tal, como canal destinado a los jóvenes, estamos en el entorno digital, pero esto es un presente que no está cerrado a que de repente Fluxer salte a la televisión o lo que sea que el futuro nos depare, o ser multidistribución y saltar a la vez a la radio, a la tele, a digital o a whatever. De hecho, luego tengo un ejemplo de una serie que hemos hecho este año que tiene un universo de ficción que es como nosotros llamamos al transmedia, o sea, ¿se puede ser más pedorro? Bueno, que me enrollo. De hecho, bueno, nuestros es más una acción de promoción. Nuestros primeros capítulos de nuestras series los solemos emitir en la televisión, los solemos meter en Neox. De hecho, hemos hecho una serie que hicimos una cosa que se hace con las películas de A3 Media, hicimos una preview de 3 minutos y lo emitieron en un corte de Tu cara me suena, que es prime time de Antena 3. O sea, ese es el camino que tiene A3 Media y que nos usa a nosotros para también reformular su manera de promocionar y de hacer marketing y ese relato de hacer llegar a la gente, ¿no? Ya me estoy enrollando, perdón. Es que tengo muchos mocos y me funciona el cerebro regular. Nada, esto es un pequeño retro-timing de cómo empezamos a trabajar el vídeo digital en A3 Media. Nosotros en 2006 empezamos a crear los canales de YouTube, lo que pasa que era una manera de hiperdistribución del contenido derivado de la televisión, ¿vale? En esos momentos nosotros no producíamos contenido original, a menos que fuese ese tipo de pequeño transmedia que se derivaba de contenido de la tele, ¿vale? En 2010 lanzamos... nuestro modo salón, que es básicamente como el primer A3 Player, es la OTT, actualmente, en esa época ni se sabía lo que era una OTT, la primera OTT de A3 Media en la que básicamente se consumía en Internet lo que se ponía en la tele, punto, ya está. Acabó derivando en A3 Player, que era como pues, una actualización con muchísimas más modalidades y una mejor experiencia de usuario. En 2014 es verdad que ya nos lanzamos a crear canales. 3Tv era el distribuidor, pero teníamos, no sé, no me acuerdo cuántos canales, como 20 y tantos, de los cuales había 4 que eran de producción de contenido original, de un corte como para gente que está acostumbrada a consumir contenido en Internet. De hecho, había bueno, seguimos teniendo un canal que se llama Top Trending Video, que lo conoceréis porque ahí hacían contenidos, pues gente que está aquí, que ha venido muchos años y que sigue viniendo, desde los Vengamonjas, David Suárez, Haciendo la Mierda, Mr. Jagger. Es un canal que funcionó muy bien y era todo contenido original. Aquí fue donde nació... ¿Cómo se llama lo de la vieja? Famosos y una vieja, que por supuesto espero que la hayáis visto y que ya no está aquí porque ahora está en Fluxer. La verdad es que fue un contenido que funcionó genial, los vídeos no bajaban de 3 millones, fue un hito porque
no sé si lo habéis visto, pero si no tenéis que verlo, es que está genial, en el que los famosos españoles se sentaban en una silla y venía una señora y les insultaba y era divertidísimo, ¿no? Y... La entrevista de Soy una pringada es muy buena. Es porque, bueno. Apuntaros, por favor, se me la apuntan. Perdón, básicamente la estrategia mudó a hacer nuestra propia plataforma de contenido nativo digital. Nosotros creamos una plataforma y empezamos no solo a distribuir contenido editorial, es decir, en aquella época nos parecía que YouTube era como un mar insondable para muchos usuarios que, sin embargo, querían consumir contenido digital, y nosotros creamos Fluxer para hacer una distribución editorial, es decir, nosotros os prometemos, os aseguramos que todo lo que tenéis aquí está ordenado, o sea, no es un mar en el que sea imposible encontrar algo bueno, todo es de calidad y todo tiene un orden que te vamos a ofrecer según tus preferencias. Entonces, lo que hicimos fue hacer crecer la marca, y cuando ya pensamos que tenía un grado de aceptación entre el público joven pues bastante grande, entonces volvimos a integrarnos en el A3 Player hasta el punto que os he contado antes. O sea, ahora mismo somos un canal más dentro de la OTT de A3 Media, que básicamente es A3 Player y que con la que estamos creciendo conjuntamente hacia un futuro de A3 Media al que queremos que estén los jóvenes. Bueno, esto ya más o menos os lo he contado. Bueno, eso está bien porque es verdad que es una OTT gratuita, que es algo que la gente no entiende, en plan, entonces como la gente que tal, pues se paga como lo paga las cosas que son gratis, que es con anuncios. Lo que pasa es que nosotros tenemos la opción Premium, que es un poco hacia donde se dirige el futuro del A3 Player, en el que si te registras y pagas una pequeña cuota, pues puedes ver todo gratis sin publicidad, y además tienes como opciones pues la de la grabación, la descarga del contenido para verlo offline y un montón de paquetes de usabilidad más. El contenido de Fluxer ahora mismo es original, o sea, ya una época en la que también hacíamos distribución de vídeo, pero ahora todo lo que tenemos es producción de Fluxer original, y es verdad que tenemos nuestra parrilla, o sea, nosotros no tenemos ese ansia de estrenar algo cada mes, cada 15 días, cada 2 semanas, sino que también nos vamos gestionando según las necesidades de inventario, que es... O sea, el inventario es básicamente lo que os decía de que nosotros tenemos que pagarle los contenidos junto con el área comercial, y entonces también estamos un poco bajo las necesidades de comercial. Si han dicho que este mes pues ya hemos pagado la tostada, pues para dentro de 15 días. Pues un poco simplificarlo mucho, pero básicamente es eso que os digo, que trabajamos en conjunto con todo A3 Media, y si de repente ese mes hay un gran lanzamiento de una serie de televisión, pues nosotros también nos volcamos a que esa serie funcione en digital. Bueno, no me rollo más, que esto luego mola que preguntéis, ¿no? Bueno, tenemos prescriptores de todo tipo. O sea, al final nosotros apostamos por el talento, y el talento está en cualquier parte, ¿sabes? Pueden ser desde influencers, o lo que nosotros llamamos influencers. Mira, por ejemplo, Cindy Takanashi es una chica que está haciendo un programa maravilloso que se llama Las Uñas, en el que hace entrevistas a gente como relevante y con una vocación muy de activismo mientras les hace las uñas. Entonces es una cosa maravillosa porque se genera como un clima de intimidad. O sea, imaginaros cuando vosotros vais a la peluquera o la barbería, esa persona que te está tocando, o sea, te sale contarle tu vida, ¿no? Y quedan unos vídeos... Esa chica la descubrí yo viendo stories y me pareció tan maravillosa que la llamé y le dije, ¿por qué no hacemos esto? O sea, y no era nadie, y ahora mismo tiene pues 100.000 seguidores, o sea que para nosotros el talento puede venir de cualquier parte. Un Bertín Osborne 3.0, ¿no? ¿Dónde? No digo, Ah. sí, es un Bertín Osborne 3.0. Que voy lenta. Sí, te lo juro, es como una especie en tu casa o en la mía, pero... 3.0. ¿Te quito los padrastros o los dejo? O sea, no, en serio, fuera bromas, yo he aprendido muchísimo con el programa de esta chica. Y luego pues he traído unos cuantos ejemplos de cosas que hemos hecho este año. Squad es un poco lo que nosotros hacemos con los que son principalmente youtubers o influencers. Nuestra línea estratégica es... Perdón. Como
intentar darles como un formato y darle forma a ese talento que ellos tienen y que explota como con esa libertad que crean los influencers en Internet. Pues nosotros lo que solemos hacer es como coger su talento e intentar multiplicarlo creándoles formatos que amplíen un poco más su público. ¿Y para darle a play esto? ¿A lo loco? A ver. Nosotros ahí. Ah, solo es ese, solo así, ¿no? Vale. A ver por dónde empezamos. Hola, chicos. ¿Tú consideras que lo que tú haces es una puta mierda? Me estoy poniendo rojo. ¡Pues ya he llegado! Bueno, pues esto es básicamente, nosotros les damos las herramientas para hacer crecer su contenido y crear un formato de entretenimiento. Ese formato funciona fenomenal. O sea, para los que somos un poco ya viejos, yo lo considero que es como el Jackass de los millennials. Y es una línea que a nosotros es verdad que relevancia a nivel de medios y tal no nos da mucha, pero lo que nos da es mucho tráfico. A ver, de verdad, un momento, ¿eh? Ay, de verdad. Yo para la NASA no... Sí, que estás metido en el YouTube y te dejas salir. Misterio... Vale. Bueno, esta es la serie que os contaba en la que hablamos de un universo de ficción, porque esta serie lo pedía, ¿no? Esta serie... la premisa es muy poderosa y es que de repente un hacker se hackea todos los teléfonos de un instituto y se cuela en todos los secretos que todos tenemos. Es una cosa además con la que puede conectar cualquiera, no tienes que ser joven porque de repente si te pones a pensar que tienes guardado en tu teléfono y que nadie quieres que vea, seguro que hay 1, 2 o 3 cosas que de verdad te da pánico que alguien lo sepa, ¿no? Entonces, bueno, os pongo el tráiler y luego si quieres os cuento un poco rapidito de este universo de ficción. ¿Dónde os habéis metido esta mañana? ¿Que no habéis venido primera? Hemos tenido un problema familiar. Lo siento, Charo. No tienes nada que decirme del vídeo que se ha filtrado. ¿Qué está pasando? Chicos, esto no puede ser casualidad. ¡Yes! ¡Escúchame! ¿Qué es lo que habéis hecho? Bueno, esta serie, un detalle que os cuento, es una serie de nosotros, una de nuestras grandes apuestas es, una es el talento, sea donde sea, y la otra es hacer productos de muchísima calidad. Esta serie para nosotros fue un gran salto de calidad, sobre todo a nivel de producción. Y luego también queremos que nuestras series tengan otro diferencial, que es que tengan una especie de espíritu único, ¿no? Una especie de alma que las diferencie de lo demás. Y lo que tenía esta serie, bueno, que tiene, de hecho la tenéis que ver, está en Fluxer. Yo sí hago teletienda, spam. Tiene una atmósfera muy bien conseguida, es una atmósfera muy opresiva en la que eres capaz de meterte como en la ansiedad que están viviendo sus protagonistas. De esta ficción nosotros creamos ese universo de ficción del que derivaban un montón de cosas que eran muy orgánico, ¿no? Desde historias de WhatsApp en Lemur, que es una plataforma de relatos cortos hechos con conversaciones de WhatsApp en la que los otros alumnos hablaban de que estos tíos tenían un secreto un poquito más gordo que los demás. Había un alumno que hacía unos reportajes sobre los hackeos que afectaban a otros alumnos. Luego hicimos, cada capítulo estaba relatado desde el punto de vista de uno de los 5 protagonistas, con lo cual cada uno tenía un videoclip en el que se definía su personaje. Bueno, había como una lista de contenidos derivados que es verdad que eran muy orgánicos. Lo que pasa es que yo no los considero transmedia, porque es verdad que son parte del relato, ¿no? O sea, es como todo lo puedes consumir prácticamente de la misma manera, en el mismo sitio, puedes elegir y todos
todo se nutre de todo, ¿no? Bueno, no me rollo más. Supongo que necesitamos poner etiquetas para poder Sí, encasillar. no, claro, es verdad que cuando nació, bueno, sí lo ha explicado él muy bien, se entendía porque era algo transmedia, porque derivaba de la televisión, pero nosotros al final hacemos paquetes de contenido, ¿no? Mafalda, te voy a tener que cortar. No, espera. Gente hablando, ya nos pongo, si quieres, nos pongo nada más. Gente hablando, esta serie acaba de ganar el premio a mejor serie en el Festival de Lille de Series Manía, que es un festival primero a nivel europeo, y estamos muy contentos. Y pongo el trailer. Perdón, he sido yo. Te tienes que darle tú. Y básicamente es una serie sencillísima en la que en realidad es un milagro, porque los tiempos que corren parece que es imposible ver que dos personas con dos posiciones enfrentadas se puedan sentar a hablar de ellos sin matarse o insultarse o tener como pensamientos absolutamente extremos, y es una delicia. ¿No tiene? No. Vaya. Ahorrando tiempo, ¿ves? Bueno, pues los capítulos duran 10 minutos, así que... Mira, sí que tiene. Uy, mira, salta. Vaya. ¿Hablamos de fe? Poca cosa, padre. ¿De sentido común? Te pone cachondo la sintaxis. ¿Hablamos de verdad o apariencia? Tú en Tinder tienes fotos de otra persona. ¿De juzgar o conocer? La mediocridad mueve el mundo. ¿Hablamos de los límites del humor y de los de la confianza? No te preocupes porque me la limpio después de cada... Gente hablando. Una serie de Fluxer. Ya disponible en A3 Player. Es que los vídeos son muy cortos. Yo esta serie la defino como si Woody Allen hubiese dirigido Relatos Salvajes. ¿Hablamos de fe? Poca cosa, padre. Y lo último que hemos hecho muy, muy relevante ha sido... Es que si no quitas el... Te la paso yo. Ah, vale. Ha sido Vosotros sois mi película, para que veáis que también nosotros, el amplio espectro de todo lo que hacemos, que básicamente queremos que sea relevante, con un espíritu único y de muchísima calidad. Es Vosotros sois mi película, que bueno, lo sabréis, es el documental que narra cómo se preparó uno de los grandes troleos de la historia que ha vivido el cine, ¿no? De cómo Wismichu, que es un youtuber con 8 millones de seguidores, troleó al Festival de Sitges poniendo una película que era un bucle con un gag de 5 minutos que se repetía durante 80 minutos. Y es verdad que algo que parece tan sencillo funciona a nivel narrativo como una representación muy lúcida de cómo se enfrenta ese viejo mundo tradicional que es los medios, las televisiones, los festivales, incluso el cine, con esos nuevos creadores que son los millennials, o pueden ser youtubers, o pueden ser esa nueva generación que viene por detrás de qué es lo que pasa cuando se juntan, y que representa muy bien esa especie de como de jaleo audiovisual que vivimos ahora mismo. Además es que vamos, yo esta peli la presentaba a los Goya, porque es muy gracioso que es también parte de ese universo expandido, que esta peli la ha montado el mismo tío que ha montado la última de Parque Jurásico. O sea, que esta peli se estrenó el mismo día que la peli de Almodóvar. O sea, es que son todas cosas maravillosas. Y está disponible en A3, pues en el canal de Fluxer, en A3 Player ya, y ya se puede ver, así que si la veis estos días por la noche me hacéis preguntas y la comentamos y me decís cuál es vuestra escena favorita. Y ya, yo qué sé, es que me siento fatal. ¿Corto ya? Ponemos el... Yo no sé si vale, nos van a dura echar 20 o es- segundos, dura 20 segundos. Esto es la super primicia. Es verdad que mañana estrenamos 2 capítulos de Terror y Feria, pero esta mañana me ha mandado una promo que han hecho que dura 20 segundos y que cuenta muy bien el espíritu de Terror y Feria. Terror y Feria es una serie que es un homenaje a Historias para no dormir, y Alfred Hitchcock Presenta. Es una antología de terror que, sin embargo, utiliza la estructura de las historias de terror como pretexto para hacer una comedia cañí folclórica muy divertida y muy macabra. Esa muñeca habla. Y además es homófoba. Eso parece un sótano. ¡Para eso! He venido a dominar la tierra. Si eres maricón, Marifé te matará. ¡Franco! ¡Esa muñeca del demonio sigue en casa! Ya está. Si dura 20 segundos ya veréis los capítulos, es que están muy bien. Ya, me callo ya, sí que soy muy ¿Sabes pesada. lo que creo que da miedo? Que al final este cambio en el consumo y consumo de vídeo bajo demanda con publicidad o en modelo de suscripción o transaccional, Sí. está claro que viene para quedarse, porque lo están adoptando las funerarias.
¿no? Entonces, en el momento que lo adoptan las funerarias, dices, esto ya se queda, ¿no? El usuario realmente está cambiando su forma de relacionarse con todo. Sí, bueno, es que ahora hay lápidas con pantallas digitales para que pongan momentos y fragmentos de tu vida. Entonces hay producción de contenido, hay dispositivos biométricos para que reconozcan quién está delante y en función de eso arroja un contenido u otro. Sí, hombre, también estos tres ejemplos que os he puesto es también porque nosotros, igual que ha dicho Alberto, consideramos jóvenes. Yo considero que el público joven es como una especie de espíritu con el que tú estás predispuesto a consumir, ¿no? Que estás dispuesto a que te usen narrativas distintas, historias distintas, punto de vista distinto. Y para mí eso es el público joven. En otro festival me dijeron, ¿hacéis contenido para adolescentes? Digo, bueno, si los adolescentes pueden tener 35 o 40 años, sí, hacemos contenido para adolescentes. Bueno, ahora los jueves son los nuevos viernes, o sea que... No, 40 años es el nuevo adolescente. Carla tenía presentación, ¿no? Tengo un vídeo. Un vídeo. Sí. Sí, me daría mucho empaque empezar con esto. Vale, está puesto. Y es que además pone xoves, que puede ser el día o puede ser, ¿no? Que somos jóvenes todos. Claro. Cuentas tu idea y te dicen no, 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 porque no, no y no, que no, sistemáticamente no, como si fuera obligatorio decir que no, como si les pagaran por decir que no. Parece que los regalan, muestras gratis de no, la canción del verano, no, 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 es una fiebre, la fiebre del no. Decir que no es aburrido, muy aburrido. Con un no, no haces nada. Ya basta de no, ¿no? Hay que empezar a decir que sí. Sí, de verdad que sí. Sí a los sí y luego ya vemos. A los sí va sí. Venga, sí, sí, sí. Vamos a hacerlo, sí. A coro. ¡Sí! En equipo. ¡Sí! Al unísono. ¡Sí! ¿Y si una idea es buena? S-I. Sí. Ahí sí que sí. En MediaPro nos gusta decir que sí. Sí, sí. Por eso creamos MediaPro Labs, donde podremos decir que sí. Un buen sí, un sí de pecho y de corazón, a esas grandes ideas que solo necesitan un primer sí. MediaPro Labs. Venga, sí. Bueno. Pues MediaPro Labs es una iniciativa de MediaPro. MediaPro Studio es un grupo audiovisual gigantesco con 34 producciones de ficción ahora mismo, 10 en España. Se mueve a un nivel gigantesco, pero desde el departamento digital se empezó a detectar que había gente muy talentosa, muy joven. Por joven entiendo lo mismo que Mafalda, o sea, con ganas de crear contenido novedoso, diferente, que se podía distribuir de forma más informal a través de las plataformas o de YouTube. Y entonces se creó esta iniciativa que tiene dos vías. Por un lado, una vía formativa de academia. Llevamos, desde que inauguramos en diciembre del año pasado, organizando una charla semanal con algún profesional del audiovisual y con asistencia de en torno a 100 personas por evento. Lo hacemos de forma gratuita en nuestra sede en Madrid. Y luego hay una parte de convocatoria de talento, porque esto es, nosotros apostamos por esto como una incubadora de talento digital audiovisual. Entonces, hay una convocatoria que termina el 30 de abril, o sea, si hay creadores en la sala todavía estáis a tiempo de presentaros. Se pueden presentar proyectos en 5 categorías: ficción, documental, entretenimiento, podcast e eSports. Entonces, tenemos un formulario de inscripción de propuestas muy sencillo en nuestra web, que es mediaprolabs.tv. Y somos muy abiertos en la presentación de proyectos porque nos interesa encontrar ideas que se presenten de la forma que sea, sobre todo como buscamos cosas novedosas que tengan que ver con formatos verticales, contenido transmedia, crossmedia, como sea, pero sobre todo discursos novedosos que no se cuentan en los canales convencionales de televisión. Pues aceptamos ideas de todo tipo
y hacemos un servicio de acompañamiento o tutoría con ideas interesantes que tienen necesidad de desarrollarse un poco más. Entonces, hacemos toda una labor de acompañamiento de aquellas ideas que detectamos que tienen algo que contar especial. Y, bueno, pues básicamente nosotros no podemos mostrar nada porque todavía estamos en el proceso de selección. Ya tenemos 400 propuestas. En un mes de vida prácticamente teníamos 200 y pues nada, como digo, el 30 de abril terminamos el plazo y estáis invitados a participar. ¿Y los proyectos que seleccionéis, cómo va el proceso? Pues en esta fase muy embrionaria hacemos esta labor de acompañamiento, de manera que cada idea interesante, si viene como un esbozo, por ejemplo, que hay casos así, nosotros asesoramos sobre cómo hacer un dossier profesional audiovisual, que tendría más o menos sinopsis, argumento, referencias, datos técnicos, mapa de tramas y biblia de personajes. Luego iríamos un paso más allá, que sería asesorar sobre cómo escribir un guión piloto, que es una herramienta fundamental que necesitamos para entender realmente el tono de la historia y para ver que el creador en cuestión está capacitado para desarrollar, para ejecutar la idea que ya tiene. Y luego, cuando todas las ideas ya están perfectamente bien completas, hay un proceso de selección. En la categoría de ficción, que es la más solicitada, los responsables de esta selección son los Javis y Maya Maidagan, que es la directora del Departamento Digital de MediaPro. Y entonces, bueno, pues ya una vez se seleccionará al menos un proyecto por cada una de las 5 categorías. Y se elaborará todo el proceso necesario y toda la infraestructura necesaria para que cada proyecto se pueda producir, que se producirá de la forma más adecuada a sus necesidades. Vale, o sea que ayudáis en la búsqueda de conseguir el dinerito, que es lo que cuesta, ¿no? Bueno, la producción se hará desde MediaPro. Vale. O sea que hacéis viable la ejecución, que es entiendo que es lo que le preocupa a la mayor parte de creadores, claro, ¿no? Al final es una aceleradora de contenido. Sí. O sea, lo hacemos más que viable, lo hacemos. Genial. Pues nada, apuntaos. No, si tenéis proyectos, yo me voy a apuntar ahora a salir. Le damos paso a Alfonso, que nos cuente. Sí. Nada, yo no traigo. ¿En qué anda metido? No traigo presentación, pero nada, os cuento rápido. ¿Se me oye? Sí. Sí. Os cuento rápido qué es Portocabo y bueno, y en lo que estamos trabajando. Portocabo nace en 2010, después de estar yo y alguna parte de mi equipo trabajando en la línea de producción de ficción de una manera, vamos a decir, clásica, convencional. Hacíamos series de prime time para Televisión de Galicia, pues, desde Mareas Vivas, Matalobos, Padre Casares, bueno, hicimos un montón de ellas y digamos, en 2010 dejo la empresa en la que trabajaba, que era Voz Audiovisual, porque se veía venir, llevábamos ya unos años saliendo a los mercados y se veía venir que el paradigma de consumo iba a cambiar. Era obvio que iba a cambiar. Entonces, la tele estaba un poco en aquel momento y un poco controlada por la producción de televisión de prime time, que es a lo que yo me dedico, de series de ficción, está controlada, digamos, por grandes productoras. Aquí en Galicia había grandes productoras, una era para la que yo trabajaba. A nivel nacional, pues eso, MediaPro, Globo Media, Boca a Boca, Boomerang. Y entonces había, digamos, como muy pocos canales. Realmente, para producción de prime time en España, pues en aquel momento 3, Televisión Española, Antena 3 y Telecinco. Aquí en Galicia, Televisión de Galicia. Y los que hacíamos series teníamos un mercado muy limitado. O sea, era muy competitivo y era muy difícil a empresas pequeñas dar el salto. Empresas autonómicas dar el salto a nacional, empresas nacionales dar el salto a internacional. Y ese paradigma, que era el que era, se veía venir, de hecho en gran parte de Europa ya estaba cambiando por aquel entonces, y montó la empresa con esa idea de que las pantallas se iban a multiplicar y la forma de consumir contenidos iba a cambiar. No fui nada lumbreras, era obvio que eso iba a pasar. ¿Y qué iba a pasar en ese momento? Que el cambio de consumo nos iba a obligar a los productores a cambiar la forma de enfrentarnos. Nosotros trabajamos somos unos intermediarios entre el público,
somos los que ejecutamos el contenido para una plataforma que lo emite y para llegar al público. O sea, tenemos que hacer este paso para poder llegar al público. Y ese paradigma también iba a empezar a cambiar. Entonces, bueno, nos obligaba a tener una empresa un poco diferente. Hicimos una empresa que tenía dos cosas. Una era una empresa de contenidos, poca gente, pero centrada básicamente en generar contenido, y generar contenido para fuera de España. O sea, bueno, para generar contenido, digamos, transnacional. No pensar ni en Galicia ni en España, sino generar contenido que de forma natural pudiera viajar. Y de alguna forma, bueno, costó más de lo que creíamos. España fue el último país en abrirse al mercado de la coproducción, fue el último país en el que llegaron plataformas como Netflix o HBO todavía casi llegando, cosa que en otros países pasó antes. Y bueno, nos fuimos posicionando en ese segmento de una productora especializada en coproducción, y en algunas cosas, pues la verdad es que fuimos de los primeros, muy modestamente, desde aquí, desde A Coruña, desde Plaza Zaleta, fuimos los primeros en hacer, en abrir de forma más o menos regular una línea de coproducción. Y bueno, ahora mismo ya vamos por la 6ª coproducción a nivel europeo. Hicimos una que se llamaba The Avatars, que fue una coproducción para Boeing Italia y Kik Alemania, que se produjo en Madrid con actores americanos, un contenido teen, que fue bastante bien. Se va a emitir ahora en Clan, por fin, 5 años después. Es cierto que aquí ¿qué sucedió en España? Que los canales, lo cuento muy rápido porque esto es la clave de mi negocio, no tiene mucho que ver con esto, pero los canales lo que hacían era, los productores en España éramos productores por encargo. El canal se quedaba con el 100% de los derechos. Yo te encargo el canal, entonces yo tenía como un único cliente. Y eso era es un poco perversión. Mi única obsesión era convencer a Telecinco, Antena 3 o Televisión Española, con el target que eso tiene. Y o lo conseguí o no, y había otras productoras que tenían más potencia. Pero se quedaban todos los derechos. Mi único objetivo era convencer al canal, producirlo, ganar algo de dinero con el margen de beneficio industrial y a otra cosa. De mí no dependía la exposición que eso tuviese a nivel internacional o a nivel fuera. En el resto de Europa no es así. Por ley en Inglaterra te obligan que aunque el canal pague el 100% del contenido, como mínimo el 30% tiene que revertir al productor. Creo que esta es una de las claves por lo que en Inglaterra se generó una industria enorme, porque colocaron al productor en el centro. No éramos meros ejecutores para un canal, sino que éramos parte activa, que lo somos, aunque no tengamos derechos, pero eran parte activa del proceso. Entonces, la productora se especializó en hacer contenidos en coproducción y tener copyright, tener la propiedad. Si tengo la propiedad, puedo acceder a ayudas públicas, puedo financiar los productos de otra forma, no solo con un cliente. Puedo acudir a las ayudas del Media Europa, puedo utilizar los tax credit, puedo utilizar ayudas regionales, puedo hacer acuerdos. Si tengo copyright, puedo vender un trozo de mi contenido para poder financiarlo en el resto de Europa, en el resto del mundo. Y bueno, nos especializamos un poco en eso, en ser gestores de copyright. Nos costó un huevazo, casi nos vamos al hoyo, pero al final, pues, supongo que me han invitado aquí porque bueno, lo hemos conseguido. Hemos conseguido posicionarnos. Ya os digo, vamos por la 6ª coproducción. La primera fue Avatars, la segunda fue Vidago Palas, que fue una coproducción Galicia-Portugal. Por primera vez los canales RTP y TVG, o cualquier canal público peninsular, lo que hacía era comprar derechos. El 100% del copyright permaneció en el productor. Y gracias a eso, ahora mismo ya es la serie galego-portuguesa de mayor difusión a nivel mundial. Le hemos conseguido vender a Akron TV, que es una distribuidora de contenido TT americana. Quiero decir, si yo manejo el contenido, no digo que los canales no lo puedan hacer, pero a veces las teles públicas y privadas, lo digo también, tienen herramientas de venta muy limitadas. ¿Cuánto mejor será si consigo como productor involucrar a un distribuidor internacional para lanzar el contenido, ¿no? Entonces, bueno, este es mi debate. Voy así un poco rápido, sé que vamos mal de tiempo, pero hemos conseguido eso, colocarnos en esa posición. Hemos conseguido hacer por fin un gran producto de prime time europeo que es Hierro, que es la primera coproducción de Movistar. Movistar es la plataforma que ha hecho un montón de contenido, pero la primera coproducción la hemos hecho nosotros. Es un contenido que hemos liderado desde el principio, en el que Movistar ha firmado un contrato con Portocabo de socio. Es mi socio, no me ha hecho un encargo. Es un matiz que creo que es relevante. Hemos conseguido involucrar a Canal Arte, a una distribuidora inglesa, franco-inglesa, que se llama Banijay, y ahora mismo, bueno, se presentó la semana pasada en Series Manía, en la sección Panorama Internacional, nos ha ido muy bien, y el producto está, bueno, muy lanzado. Ahora mismo ya tenemos preventas en casi 8 países, o sea que, bueno, realmente con esto queremos demostrar y queremos convencer a Movistar
Estamos trabajando también con Antena 3 Estudios, queremos convencerlos también de que se puede trabajar así. Ahora mismo, justo mañana, tengo la reunión con Mediterráneo, que es la línea de producción de Telecinco, para intentar convencerlos de que esa es una línea de trabajo un poco más colaborativa, de generar un contenido. Y bueno, y por terminar, ¿por qué la lata que durante muchos años no pude abrir o no se pudo abrir se ha comenzado a abrir ahora? Afortunadamente MediaPro ya lo ha hecho, con Vis a Vis, ya ha habido ejemplos de productoras colocadas en el centro, lo está haciendo ahora con la serie de Paradise, con Finlandia, Bravo, ahí nos encontramos siempre en los mercados. Cada vez habrá más gente que trabaje un poco para un mercado global y colocando al creador y al productor en el centro un poco del contenido. Todo esto ha pasado, ¿por qué ha pasado? Por la multiplicidad de pantallas. Si solo hay 3 clientes que tienen un negocio controlado, posibles clientes, y les va bien, pues nadie va a cambiar. Si de repente yo genero un contenido, como era Hierro, que lo presenté en Antena 3 y Antena 3 no lo quiso, digo, bueno, pues tranquilo, que si no lo quieres, no pasa nada, es mío y ya voy a otro sitio. Esto antes no pasaba. De hecho, el contenido estuvo 2 años en Antena 3. Dijeron, cancelamos el proyecto. Y dije, no, cancelarlo no lo queréis vosotros. Entonces esto, la multiplicidad de pantallas para el productor, lo que ha generado es, vale, no hay una posición de monopolio. Hay muchos posibles clientes, hay muchas posibles formas de llegar a esos clientes. A esos clientes hablo de plataformas que multiplican la oferta. El modo de consumo ha variado y se ha globalizado. Por eso mi apuesta por la coproducción, porque cada vez veíamos más que el contenido viajaba. Antes era muy difícil ver una serie nórdica, era muy difícil que una serie española se viera en otro tal, y de repente las plataformas lo que han es socializado el acceso al contenido, que eso para un productor es gloria, es una maravilla. Entonces, cuando ya vimos el efecto nórdico, que el efecto nórdico, el noir nórdico, sucedió porque se pusieron de acuerdo 5 países con el sustento de Alemania y generaron un contenido que antes era muy pequeño, lo consiguieron escalar, hacerlo más grande y más ambicioso, por un trabajo colaborativo. Dijimos, bueno, pues vamos a por el modelo nórdico. Y yo hace 5 años, en un pitching en Series Manía, dije, venga, hay el Nordic Noir, vamos a hacer el Southern Noir, ¿no? Bueno, pues igual Hierro, hemos conseguido acuñar eso y que haya una marca que nos ayude a hacer trabajos un poco más paneuropeos, que es en lo que está mi compañía ahora. Ahora empezamos a rodar la segunda coproducción Galicia-Portugal, ahora en 5 semanas. Y el año pasado hicimos un live action para Boeing Italia, Mediaset Italia, Giochi Preziosi, no sé si me olvida alguien, y Kanka Group, que se llama Miracle Toons, que es una serie para niñas, que se estrenó ya en Mediaset Italia y bueno, es el gran éxito Kids de Italia y estamos esperando lanzarlo ahora en septiembre en España. Bueno, creo que, y después me preguntáis. Venga. He ido rápido. Creo que no va a haber tiempo para preguntas, ¿no? 2 preguntitas, rápido. Venga, 2 preguntitas breves. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Pues si no hay pregunta... hay alguna, venga. Es que mi voz es un poco peculiar, con el micro vais a flipar todos. Bueno, tú dale. Que, a ver, vosotros a la hora de hacer un contenido como el que hacéis sobre todo en plataformas como PlayZ, como Fluxer, si lo queréis convertir en cross-media, o sea, apoyar por otros vehículos, ¿qué creéis que es más efectivo? ¿Hacer como la propuesta de Fluxer de empezar promocionando con mensajes de WhatsApp y luego sacar lo que es el contenido en sí? ¿O crear un piloto y cuando la gente ya empiece a conocer todos los personajes y un poco la trama, reforzarlo mediante las redes? No sé si me he explicado y probablemente no. Yo creo que yo lo he entendido, no sé si... Sí, yo también. Pasa que el problema es que estás hablando un poco del huevo, que fue ante el huevo la gallina transmedia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que funciona? Pues casi que yo creo que depende del contenido. Es decir, hacer una estrategia transmedia previa muy potente en diferentes plataformas de un contenido que no se conoce, normalmente es arriesgado, porque si no lo conoces, a no ser que tenga gente que actúe como embajador de ese contenido, que tenga una comunidad previa, que sería eficiente, entonces sí. Normalmente el concepto de los universos ampliados
es porque hay un pequeño Big Bang previo, es decir, vas ampliando el universo porque hay algo que te ha tocado. Si accedes antes al universo ampliado, antes de lo que existe, es un riesgo bastante potente, ¿no? Pero tampoco hay ninguna solución clara. Nosotros en Place lo hemos hecho en diferentes series de diferentes maneras. Los personajes ficticios han existido en redes sociales antes de que se emita la serie, pero normalmente el descubrimiento de esos perfiles y de ese contenido iba más vinculado a que una vez que la serie se emitía lo descubrían, ¿no? Pero puede ser que sí se pueda crear un hype de esa manera, ¿no? Siempre y cuando la gente que actúa como altavoz de ese contenido tenga ya mucho seguimiento previo, ¿no? Lo tenemos que dejar. Solo digo que efectivamente hay un cambio. ¿Una más? ¿Sí? Me voy a volver loco. Que al final Sigmund Freud decía que si entendiésemos o si supiésemos lo que quieren los demás, todo sería muy fácil, ¿no? Claro. Entonces, por eso no hay ninguna fórmula. Cómo funciona la mente humana es tremendamente complicado. Se ha hablado mucho de ficción por parte de las cadenas y simplemente quería saber si también se está planteando el hecho de meterse en concurso, game show, entretenimiento, como estamos viendo ahora fenómenos como el Q12, por ejemplo. Sí, pero... O sea, sí, no sé, tenemos varios proyectos que tienen que ver con este tipo de entretenimiento y tal, pero o sea, si te soy sincera, no nos ha llegado ningún proyecto como muy bien empaquetado, que entendamos que va a funcionar, porque esto también tiene que ver con la distribución, porque lo que ha contado él es como que entiendes que la distribución de una serie es muy fácil, o esta serie te pide ponerla a cholón o te pide una cita tal semanal. Entonces, creo que los concursos tienen que generar una cita en un momento... perdón, que no sé ni hablar. Generar una cita es generar una cita. No tengo que explicar qué es generar una cita. Es generar un evento. Entonces, en Internet es bastante complejo y bastante complicado, sobre todo porque la gente que Internet pues, está bastante acostumbrada a yo me lo guiso, yo me lo como y lo veo cuando me apetece, cuando tenga el mood de esto. Entonces, por ejemplo, es que es muy buen ejemplo lo del Q10 o Q12, porque me parece muy interesante cómo poco a poco ha ido generando esa cita por la cual ahora hay muchísima gente participando y tal. A ver, tiene bastantes claves. Una de ellas es que da mucho dinero, ¿sabes? Es que ¿cómo compito yo con eso? Pero es como, por ejemplo, ya para terminar, de la misma forma que se genera ese evento, tú puedes generar el evento con una web, con una serie, perdón, en la que tú haces el transmedia con, imagínate, que los actores tienen perfiles creados en Instagram. Y cuando se hace el estreno de la serie, ellos también están hablando de la serie, creando contenido que es el mismo universo que decías tú de ficción, ¿no? Sí. Dices, es complicado, pero tampoco es imposible, porque hoy en día muchos Instagramers, tristemente también, como la Reina del Brillo, pues hace un directo y la gente por miles se junta, ¿no? Claro, pero ¿cuánto tiempo lleva haciendo? O sea, ya, no, ¿y qué contenido vendes? Ya, es complicado, mira, pero... al final es todo cuestión de dinero. O sea, al final aquí tenemos el paradigma de Netflix, de que bien lo hace Netflix, y Netflix tiene dos cosas ganadas, que nosotros somos un conglomerado muy tocho de muchas cosas. No, decir, pero yo dije la Reina del Brillo, que es una Instagramer. Claro, pero esta Reina del Brillo, ¿cuánto tiempo lleva haciendo...? No, o sea, no sé, llegó y besó al santo. Claro, ya. Esto es cuestión de dinero. Entonces, Netflix tiene muchísimo dinero para hacer promoción. Es como Los Vengadores. Los Vengadores, el 80% del presupuesto es en promoción. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros necesitamos pues, la rentabilidad, y las armas que tenemos para promocionar son la televisión, con lo que conlleva eso, y las redes sociales propias, y todo lo demás es gastar dinero. Entonces, pues, si quieres generar una cita en la que igual el primer día no tal, pero el tercer programa sí tal, tienes que gastarte muchísimo dinero en promoción, y si acaso lo consigues. O sea, es que es una cosa muy arriesgada. Por eso al final una ficción, incluso un programa de entretenimiento es mucho menos arriesgado porque cuesta mucho menos dinero que una ficción. ¿Sabes? Es como cuando tú te vas de viaje y dices, pues un viaje es todo lo fácil o difícil que números tengas en la tarjeta de crédito. Pues esto es lo mismo, ¿sabes? Es una cuestión de presupuesto y dinero y
y de promoción. Y lo de la promoción responde también un poco a tu pregunta. Es que para mí son nuestras medias, vídeos para hacer promoción, ¿sabes? Y será todo, o sea, va antes o después según la capacidad que tenga de generar ese hype, que es lo que he dicho, para que la gente vea tu producto. ¿Ves? Por ejemplo, Netflix hace muchos contenidos para redes que es que eso es transmedia o es promoción. Pues es que yo qué sé, ¿sabes? Es que vivimos en un mundo en que lo de las etiquetas es como bastante difícil. Y las líneas cada vez se estrechan más. Claro, o sea, ya no... a mí me parece que es una cosa muy bonita que tiene Internet, que nos saltemos las líneas continuamente, ¿no? Porque la televisión era como, tienes que cumplir esto, y ahora en Internet como que tenemos total libertad. Mira, el otro día... Yo hablo muchísimo, pero da igual. El otro día decía Almodóvar en un live... En un Facebook Live, o sea, Almodóvar en un Facebook Live, pero le decían, bueno, ¿y cómo qué tengo que hacer para ser director? Es decir, pues contar la historia que tú quieras y que dure lo que dure. O sea, dejaos ya de hacer cosas de 1 hora y media porque hay que hacer 1 hora y media, pues si tu historia dura 10 minutos será la mejor historia que haya que contar y si dura 15, dura 15. O sea, saltémonos todos los límites porque seguro que nuestro contenido será mejor. Yo creo que el inicio un poco de las historias cortas que rompiesen, y lo dejamos, fue Vine, ¿no? Cuando salió. Tienes 6 segundos para contar una mini historia, ¿no? Y la gente dejó los 120 caracteres por 6 segundos de historia. Sí, yo creo que los que triunfan en las redes sociales siempre son los que saben encontrar mejor el punto a las características que te ofrece eso, ¿no? Y siempre esos primeros que sepan entender mejor cómo puedo aprovechar esto de la mejor manera posible. Me callo. Lo dejamos. Muchas gracias por venir. Si queréis, vamos a la cafetería y nos seguís preguntando allí, ¿eh?